Y yo recuerdo que un muchacho me dijo, dizque, bueno, pero si quieres, me contactas y no sé, pues puedes presentar tu arte y tus cosas en mi restaurante, en mi local. Y yo recuerdo haberle escrito a la persona y la persona nunca me respondió. Es verdad, sí, eso fue heavy. Nunca me respondió. Sí. Y yo me quedé, dizque... Soy Yohadi Ramírez, directora y productora de cine afrocaribeña. Este espacio nace del deseo de encontrarnos y conversar con quienes inspiran, crean y transforman. Aquí compartimos experiencias, reflexiones sobre lo que significa crear desde Panamá. Esto es Talento del Patio. Bienvenida, Mina, a Talento del Patio. Gracias. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a sentarnos a conversar un poco, vamos a arrancar por ahí con este proyecto. ¿Qué es Necnesia? La definición de Necnesia, entre tantas cosas que es, primero, Necnesia es un juego de palabras de Agnesia Negra. Entonces esto se le ocurrió aquí a mi querida Mina, estábamos hablando, y un día ella comenzó a hacer como ese juego de palabras y dijo, bueno, este puede ser el nombre, Necnesia. Luego, este es un proyecto artístico y performativo que explora, uno, la memoria ancestral, la identidad afrodescendiente, fue como la matriz de donde parte el proyecto, y cómo de alguna manera nosotras también hemos sanado a través del arte, y queríamos generar este espacio donde otras mujeres también puedan conversar sobre sus experiencias de vida y todo hacerlo a través del arte, de la fotografía, el paisaje sonoro y las expos. Entonces, bueno, un poco por ahí partió. ¿Quiénes hicieron posible este proyecto? Ahora viene Mina, cuéntanos un poquito sobre esa raíz de cómo fue lograr que Necnesia exista. Ok, hola, buenas noches. Y, Chuzo, Necnesia, como yo te dije, fue una situación como que nosotros no veíamos venir. Porque a veces tú en tu carrera como profesional, como artista, te pones a pensar, y que, man, ¿en qué momento se me va a dar tal cosa? Claro. Porque tú trabajas y persistes, pero en el camino llegan como los momentos justos, como el momento perfecto en el que tú conoces a las personas que te van a ayudar en ciertos proyectos. Y yo soy diseñadora de modas, además de ser artista multidisciplinaria, y para mí era como, siempre me identifiqué más como diseñadora de modas, entonces la parte como artística, como de la poesía, esto era como que, bueno, ¿en qué momento voy como a hacer algo más con esto? Y siempre dije, ¿sabes qué? Quiero hacer una exposición de arte. Incluso un año antes había hablado con una persona desconocida en el MAC y le dije, yo quiero hacer una exposición de arte en un museo. Y nada, o sea, el año pasó, dije, el 2023 pasó, llega el 2024 y estoy hablando con esta jovencita que está aquí. Y Necnesia fue que una vaina que estábamos las dos conversando y un papel. Dije, hey, queremos hacer esto. Y empezamos a escribir. Todavía tengo esa libreta por ahí. Literal. Qué locurín. Sí. Y fue, dije, ok, escribimos esto en un papel. Siento que esto puede ir así. Podemos hacer esto, no sé qué, pero todo quedó en papel. Un día yo recibo una llamada de esta que está aquí. Ella me dice, está sentada. Y yo dije, ajá. Es que tengo que contarte algo. Recibí un DM en Instagram. ¿Lo puedo decir aquí? No, pero te saltaste una parte de ¿Qué la parte historia. me salté? ¿Qué parte me salté? Una parte de la historia porque esta historia tiene un inicio muy triste. Bueno, espérate. No yo tengo lagunas, así esta que... Esta historia tiene un inicio muy triste que creo que también es por donde parte la conversación. Porque nosotras cuando tú tenías ese deseo de hacer la expo, luego ahí no nos conocíamos, ¿no? El universo todavía no nos había juntado. Yo tenía ese deseo, ya yo había visto ese lugar, cómo las manifestaciones de alguna manera se juntan. Entonces, se materializan. Exactamente. Y teníamos ambas ese deseo y montamos el proyecto, que esta es una cosa importante decir, porque el proyecto se montó para buscar los recursos como un fondo de Ciudad del Saber. Ah, ¿verdad? Entonces, el fondo Ingenia. Sí, total. Porque claro, hay un punto importante. Sin los recursos económicos no es posible sostener ningún proyecto artístico, cultural. De algún lado tiene que haber algún fondo que permita que ese proyecto se haga. Claro. Entonces, bueno, aplicamos a ese fondo y no ganamos.
Y nos Cierto. llegó, dije, no, su proyecto no ha sido seleccionado. Y eso nos pegó duro. Eso fue, Sí, fue como que, sí. no. Pero sabes que yo no lo sentí, tú sabes que yo no, No, lo sentí a mí duro. a ti mí te me- pegó, a ti sí te Claro, pegó. porque fue como que tú tienes la ilusión y como que ya le habíamos puesto ganas al proyecto, habíamos montado todo lo que conlleva hacerlo y pues no quedar como que me afectó y dije, bueno, Está normal, bien. Dios abrirá algún camino, me olvidé. Y luego, que fue la parte que contamos ese día con Irreúl en Barcelona, yo vi esta exposición y dije, y hagámosla aunque sea sin plata. Eso fue antes del DM. Ok. Ahora sí puedes llegar al DM. Ahora sí voy a llegar al DM. Sí, sí, es que ahí. antes del DM también quiero compartir que a mí me había pasado otra cosa también sad. Sí. Yo tenía un poema, que es el poema que se presenta en la exposición, Cierto. que se llama Ser de Color. Y recuerdo que yo había hecho un cuadro tejido como a mano, que es como la portada de, Sí, sí, sí. de esta poesía. Y un día yo estaba en un lugar ahí hablando, y yo siempre con mi tema político y toda arrebatada, porque siempre ando brava. Me he calmado un poco, lo acepto. Me he Está calmado. bien eso. Me he calmado. No todo el tiempo se puede me calma- andar en exacto. contracorriente. Pero usualmente yo soy muy revolucionaria y muy arrebatada, pero eso es a veces para mí un motor para hacer las cosas que hago y el trabajo que hago. Y yo recuerdo que un muchacho me dijo, dizque, bueno, pero si quieres, me contactas y no sé, pues puedes presentar tu arte y tus cosas en mi restaurante, en mi local. Y yo recuerdo haberle escrito a la persona y la persona nunca me respondió. Es verdad, sí, eso fue heavy. Nunca me respondió. Sí. Y yo me quedé, dizque, Sí, sí, sí. ¿qué pasa? Yo agarro este poema y yo dije, nada, yo no me pienso, esto no se va a quedar aquí. Yo agarro este poema y lo meto en una convocatoria internacional y el poema sale. O sea, el poema gana un premio internacional. Y con esta portada de esta imagen y todo lo demás. Después que te habían dejado en visto. Exacto, después que me habían dejado en visto y nunca me respondieron, nunca nada. Y yo simplemente dije, man, yo no me pienso dejar. Esto para mí es importante y yo voy a seguir adelante. Pasa esto, luego pasa esta situación y bueno, llegamos al DM. Ella me dice, la ministra de Desarrollo, me dice, la ministra me escribió por DM. Obviamente yo pensé que era Kenny Dancer. Obviamente yo pensé Ella que era Kenny pensó que era Dancer. un Y influencer. yo dije, bueno, no sé, normal. Yo dije, bueno, la ministra, vale, está bien, ok. Pero cuando ella me dice que no, es que la ministra de Desarrollo, yo... Digámoslo bien, la ministra del Ministerio de Desarrollo de- Agropecuario, si no me Sí, equivoco. no, del MIDES. Del MIDES, Mejor el dilo así. MIDES. Dilo así. el Desarrollo MIDES. social. El Desarrollo MIDES social es la me escribe vaina. por DM súper casual, como que si nosotras fuéramos frenes. Y la mamá me dice, me gusta tu trabajo, lo que estás haciendo, ¿en qué te puedo apoyar? Y, mana, yo le tiré la bomba de amnesia y que yo quiero hacer una exposición. Yo, hermana, nosotros tenemos esto en un papel. O sea, esto está en un papel, esto está en un papel, nosotros no tenemos realmente nada. Ella dice que, No se puede hacer. esto se puede hacer. Yo dije, ¿con qué plata? Y la man dije, o sea, tú no te preocupes, esto va a pasar. Y yo dije, wow. Y de ahí en justo adelante, quiero que el público nada. participe, porque a mí Ajá. me pasa algo que yo tengo mucha confianza en mi sistema de creencia, existe un Dios, ¿no? Y este Dios es un Dios que es amoroso, que quiere que a mí me vaya bien y que me abre las puertas en donde incluso no hay puertas. Entonces, ese es mi sistema de creencias y yo veo mucho la vida desde ese panorama, como que digo, bueno, esta puerta se cerró, Dios me va a abrir otra. Bueno, ahorita, si este mensaje que te escriba la ministra actual de una institución pública por Instagram, diciéndote, vi este proyecto que tú tienes, vi ese reportaje en el periódico, leí eso, me interesa apoyar, qué proyectos tienes que podamos apoyar desde el ministerio, no necesariamente con recursos, pero qué se puede hacer. Yo dije, este es Dios que está tocando mi puerta, esto, lo que sigue va a ser más fácil. Y fue así como que creer. Entonces, no sé si ustedes, desde el público que tienen ahí el micrófono, en algún punto han sentido como que en eso que creen o le pasa, yo le llamo también sincronía, que es que cuando tú das el primer paso, como que el universo se comienza a alinear y comienzan a pasar cosas para bien, pues como en pro de eso que quieres. ¿En algún momento les ha pasado que quieran compartir sus momentos de sincronía? di que nada. No, pero pueden Di que no hablar, tengo sin pena. Es una conversa, es una Es conversa. una conversa normal. ¿En qué momento te pasó? Siento que te ha pasado, Larisa. Cuéntalo. Yo soy del interior, entonces yo siento que más allá también de, o sea,
un punto importante es dar ese paso. Y más allá de que sea algo como físico, material, el primer paso es creer en uno mismo. Eso me pasó cuando me mudé del interior hacia acá para estudiar cine. Gasté un año de mi vida en otra carrera porque no me atrevía a decir, me quiero ir a Panamá. Entonces yo creo que luego de ese paso vinieron las cosas que yo estaba manifestando internamente que quería que me pasaran. Y empezar a experimentar, pues. Entonces creo que más allá de un paso como material, como tú lo dijiste, ese paso de creer en ti misma fue el que llevó a que atrajeras todas esas cosas buenas que confiaste en el proyecto. Entonces por esa parte 100% uno tiene que dar ese paso para poder que el universo empiece a traer todo lo demás que tiene ahí como 100%. Hasta Total, man, eso es totalmente cierto. El Sí. primer paso, creer en ti y desde ahí comienzan como a pasar cosas. Total. Porque también si tú no hubieses dado ese paso, volviendo al poema, de sacar esas sensaciones, esos sentimientos, esas frustraciones que tenías, Total. Jamás, ¿sabes? Como que jamás se hubiese materializado, jamás hubiese pasado ese premio, jamás lo hubiésemos tenido una exposición porque ninguna dio el primer paso. Total. O sea, porque es muy curioso que justamente ese mensaje de la ministra, ex ministra María Inés, llegó gracias a otro proyecto que yo hice, que fue una campaña social para la prevención del abuso sexual infantil, y esta campaña la hicimos también sin recursos. Y fue así como que no, tenemos que contar esta historia, hay que hacer esta campaña, y luego aparecieron los dueños de Segredos da Carne, Ujú. nos dieron un apoyo, nos dio un apoyo la gente de Ismo Llantas, que menciono los nombres porque fueron las únicas empresas privadas que dijeron, oye, esa historia hay que Estoy contarla, presente. estoy presente y cuenta. Brutal. No, quería decir, mencionar también que a pesar de que se te cerraron las puertas o que se te cerró una puerta aquí, diste ese paso a llevarlo internacionalmente y se regresó. Linda, 100%. yo pateo puertas. Yo Literal. pateo puertas porque es lo que a ti como artista a veces te toca hacer. En muchas ocasiones dije, man, o sea, no me sale esto, no me sale lo otro. Yo le he dicho a la gente, y yo me he ido hasta la calle con una mesita a vender mis cosas. Porque es que yo tengo que apuntar. Yo ya he dicho que si a mí me toca patear la puerta, yo la voy a patear. Y algo tiene que salir de esa pateada de puerta. Y justo han salido. Y justo yéndonos en esa línea de patear las puertas, apropiarse del espacio y también llegar en comunidad, porque ojo, Total. o sea, cuando uno hace un proyecto como el que nosotras hicimos, no era solo como, bueno, vamos a hacerlo y que quede bonito, era que quede bonito, que quede bien, que dé como esa buena primera impresión y que luego este espacio diga, wow, esta recepción de estas peladas hicieron el proyecto bien, fueron cumplidas, como que todo fue estructurado con alto nivel de calidad y que de esa oportunidad luego una Nayelis, Thais, que quieren Génesis, que luego hizo una actividad en ese mismo espacio, ves como que se abre puertas. O sea, ese espacio que antes estaba un poco más cerrado, porque antes de nosotras hacer una expo en ese museo, no había visto ninguna expo de alguien afrodescendiente, hecho por alguien afrodescendiente, para mujeres afrodescendientes y con fotografías de mujeres afrodescendientes. ¿Sabes? Era afro en su totalidad. En toda su estructura. En toda su estructura. Entonces, era un espacio bastante blanco, que sí es cierto, nos abrieron las puertas, tuvieron las expectativas y los brazos también abiertos a recibir el proyecto, pero a partir de ahí luego se generaron otras actividades y creo que eso también es lo bonito de gestionar estos espacios. Total. Retos, háblame de retos. ¿Cuál sientes tú que fueron de esos retos que tú más recuerdes que experimentamos haciendo Necnesia posible? Bueno, primero que nada es la cero experiencia en museología. Creo que eso fue lo primero con lo que 100%. nos golpeamos porque fue disque, ok, queremos hacer esta exposición, pero sin experiencia previa. Totalmente. ¿Qué? Y digo, yo tengo experiencia de pronto en la creación de proyectos, actividades, talleres, etcétera, pero no es lo mismo a nivel de algo tan macro. Siento que esto ya era algo que venía para más arriba, necesitabas a más personas 100%. y también manejar el nivel de calidad que nosotros queríamos era también eso, tener que sentarnos en reuniones en donde a veces tú querías hacer una cosa pero no daba para eso y tú tenías o el que decir... presupuesto o los tiempos, eso es otra cosa, como el adaptarse a que uno a veces tiene unas ideas.
Mami, uno decirlo. vuela. Teníamos, Mami, no uno sé vuela. si han ido al Museo de la Libertad, pero es un techo súper alto. Altísimo. Y nuestra idea era que todas las telas colgaran. ¿Tú sabes cuánta plata había en tela? No teníamos No ese teníamos, presupuesto. creo que si hubiéramos hecho las telas no hacemos No, la exposición. No hacemos la exposición. Si tiramos las telas no hacemos la exposición, Porque una o la aparte otra. había que contratar como una grúa para que subiera Los andamios, o sea, eso era un una desorden. locura. Eso era un desorden. una Aparte locura. que todo el tema como del viento, o sea, También. ajá, como toda esta estructura, como y decidir que sabes que esto no se puede hacer, hay que bajarlo a esto y sentirte satisfecho con eso que tenías que hacer. Porque Sí. también uno como artista es muy soñador, a veces uno es muy terco, a veces uno quiere las cosas como uno las quiere y tener que sentarte en una reunión y tener que decir que sabes que yo siento que yo quiero esto, pero esto no se puede hacer y me tengo que callar y es una decisión de 3 y hay que hacerlo como dijimos las 3. 100%. El desafío también es llenar no tanto la expectativa propia, sino la pregunta ajena de, ¿ustedes creen que ustedes pueden hacer esto? En el tiempo en que lo pueden Recibimos hacer, ese porque tú cuestionamiento. recibes ese cuestionamiento Claro. de, ¿ustedes creen que ustedes pueden hacer eso? Tanta gente va a venir a la inauguración. ¿Ustedes creen que ustedes van a tener tiempo para hacer todo esto si nada más tienen un mes para preparar esta exposición? Entonces todas estas preguntas surgieron que obviamente uno también, sin experiencia previa, tiene esa en la cabeza de que está bien, uno es soñador y todo lo demás, pero hay que aterrizar. O sea, hay que saber que tenemos el tiempo contado y hay que hacer las cosas con cronograma. Y no conforme con eso, saber que esto puede salir muy bien o esto puede ser algo que de pronto no era como esperábamos. Y yo tengo que decir que nosotros realmente le pusimos ganchito a todos los retos y los obstáculos. 100%. Nosotros tuvimos una exposición con una inauguración de creo que más de 150 personas. Muchas más. Porque eran cuidado. 150 sillas y un montón de gente de pie. Un montón de gente de pie. Que nosotros quedamos, o sea, hasta que quedé con los cabellos erizados, porque yo recuerdo que nos preguntaban, ¿de verdad ustedes creen que eso se va a llenar? Porque es que ese museo no se llenaba. Nosotros fuimos a una inauguración antes y recuerdo que habían de verdad como 20 gatos. Sí, es que no suele, por No lo menos solía las ser así. exposiciones no suelen ser como tan concurridas el día de la Exacto. inauguración. Va 30, 40 personas, es como lo más común. Y esa noche fue como que ¡boom! Digo, O sea, también fue una teníamos, sorpresa sí, también. teníamos a Nina, que en realidad es una persona de contactos, y eso es lo otro. O sea, nosotros logramos hacer el Dream Team. Sí. Que esa es otra cosa. O sea, cuando tú vas a trabajar en un proyecto como este, es como que tú necesitas a las personas adecuadas para hacer un proyecto como este. Está la que anda por las nubes, que obviamente era yo. No. De pronto, pero digamos que Claro, de cierta claro, manera soy la sí. que anda más en las nubes. Pero es porque de pronto, no sé, creo que ustedes aportan a mi estructura, aportan a mi trabajo toda esta área, como toda esta parte logística. Entonces, es como que yo en este momento en realidad me di la libertad de hacer las cosas chéveres, pero también estuve en las conversaciones muy serias. Sí, yo entonces creo estuve que- como en esas dos, pues. Yo creo que en ese punto, como deshilando, ¿no? Como Ajá, todo lo ajá, que ajá. hicimos, me gusta la palabra del Dream Team porque si bien es cierto, las tres tenemos características, personalidades diferentes, Total. pero siento que la una como que logró el Complementar. balance y complemento hacia la otra, tanto en lo creativo como en lo logístico, como también en las funciones que tenía cada una. Porque si bien es cierto, el proyecto, que fue una cosa que dijimos y no solo la dijimos, sino la hicimos. Porque nuestra idea era como que, ok, sí, vamos a hacer esta exposición, pero no se trata de Mina, no se trata de Yohadi, porque cada una a niveles artísticos tenía como carreras o experiencias totalmente diferentes. Total. Y lo que queríamos era decir como, ok, ¿cómo hacemos esto que se potencie aún más y que cuando la gente lo vea diga, dije, wow, esta gente como que pensó en todo? Y ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a invitar a una persona como Nina que tiene como a nivel de experiencia de lo que es proyectos más como institucionales, como de gala, le puede aportar esa otra visión porque nosotras estábamos muy inmersas en
la foto, en los videos, en el performance, en el documental que iba a salir el primer día y nadie estaba prestando atención en ese sentido a la lista que hay que enviarle a los diplomáticos, al comunicado de prensa. Entonces Nina era como esa otra parte que es súper creativa ella también, pero en este caso aportó como esa parte más centrada de comunicación, digámoslo así, que es importante. Entonces ahí vamos a comunidad, porque quiero llegar a eso. Claro. Si bien es cierto, Necnesia enfrentó un tema de recursos que fueron bastante limitados, tiempos ajustados, porque a nosotros se nos ocurrió mucho tiempo antes, pero cuando llegó la oportunidad ya estábamos encima, estábamos a menos de 3 meses de mayo. Y luego, ¿qué yo siento? Tú ahí ya me contestarás también de tu lado. Yo siento que en nuestro caso, algo que nos mantuvo muy como alineadas y con ese deseo de que esto tiene que pasar fue, uno, sostener esa visión y ese deseo que teníamos de comunicar algo. 2, la colaboración. Y 3, yo creo que hubo mucha fe, porque es que de verdad nosotros estábamos todos los días, Dios mío, esto por favor. Ese yo creo que fue el mes de la fe tuvo aquí. Vibramos. Mira, así, top. vibrando así Estábamos todo el de día. que esto en el nombre era de... terrorífico. Tú sabes que es que arma, o sea, es que si salía mal, era mucha gente la que iba a estar ahí viéndolo, ¿sabes? Y claro, cuando haces algo por primera vez, te puede ir bien o no. ¿O no? Entonces, también la comunidad y el respaldo. Te dejo esa parte a ti porque siento que eso fue decisivo en que ese proyecto funcionara. Claro. Primero, todo el apoyo que recibimos en general con respecto a el voluntariado. Sí. Creo que la gente estaba muy comprometida, muy animada, muy compenetrada con el proyecto, porque siento que englobaba muchas cosas y era la primera vez que lo hacíamos. Entonces, cómo la gente llegó al proyecto y cómo se sentía tan parte fue algo fundamental para que esto realmente fuese bonito en todos los sentidos. 100%. Entonces, yo en lo personal ya tenía como experiencia previa trabajando en grupos, en equipo, trabajando en comunidad, porque formo parte de la red de jóvenes afropanameños, porque yo con mi marca Mina TFC siempre trato de tener espacio como para estar con mujeres afrodescendientes en diferentes tipos de ámbitos. O sea, más que los talleres de turbantes, talleres de escritura creativa. Por ahí voy a tener un taller de accesorios, tengo taller de pintura, de bolsos, pero siempre es como para esta comunidad. Entonces, esa comunidad yo dije, ¿sabes qué? Tiene que venir a Necnesia, porque 100%. nosotros lo estamos haciendo para la comunidad. Esto es para la comunidad, esto, como tú dijiste, no es Yohadi, no soy yo, no es Nina, porque nuestras experiencias, es verdad, son distintas y son válidas contarlas, pero las personas que nos ayudaron, por ejemplo, Dash y las otras personas que formaron parte de la fotografía, del paisaje sonoro, el performance de la poesía, tenían una historia que contar. 100%. Entonces se vieron reflejadas en cada uno de estos 100%. espacios. Estábamos contando diferentes realidades que atraviesan la raza, el género, la sexualidad. Y para nosotros era como muy importante que eso se viese reflejado en cada una de las puestas en escena. Exacto. Entonces, definitivamente, la comunidad era la parte central y fundamental de este proyecto. O sea, sin la comunidad, entonces aquí no iba a pasar nada. Iba a ser una exposición más de 3 personas que quisieron hacer algo, pero que no tomaron en cuenta a nadie para hacerlo. Y siempre recuerdo que Yohadi me decía, recuerda que cuando vamos a presentar el proyecto tenemos que decir, es que a nosotras, se nos ocurrió por la comunidad. Exactamente. Y siempre era como muy importante hacer eso y cada vez que estábamos como en un espacio o con el voluntariado y todo, siempre era pensar en el otro. Que siento que es una cosa que se pierde mucho en esta sociedad, como en esta rapidez, en este individualismo. Todo el mundo está pendiente a sí mismo, yo, pero este proyecto dejó de ser está eso. bien darse su momento, pero creo que en Obvio, este obvio, proyecto obvio. Eso fue algo bonito, que viste que a veces uno pone cosas en papel y luego no las cumples. En este proyecto creo que eso se dio. Total. Ahora, tenemos acá a una persona muy especial porque es una de las personas que sale en la fotografía, The Queen. Entonces, ¿puedes pasarle el micrófono a la reina que está allá, por favor? Porque yo quiero
No, please. queremos que la reina Hable. Dash, y estamos con este microfonito para el público, nos cuente un poquito sobre su experiencia también, cómo se sintió en ser parte de este proyecto, en verlo, en verse en un museo, o sea, ¿cuál fue esa sensación? Porque al final nosotros hicimos la foto, yo hice esas fotos, pero luego ustedes son las que están ahí viéndose y siendo vistas, o sea, ¿qué se siente eso? O sea, es algo que, no sé, cuéntame. No, buenas noches a todas y todos. Desde el inicio, la primera vez que me contactó Mira, yo me quedé como que, ¿qué es eso? Ha sido parte, una cosa, obviamente por el reinado, mucha cultura, las fotos, pero era como que, ok. Lo único que sí me dije, bueno, vamos a ver con organización, y eso, para que no se pongan ni nada, pero de verdad, hasta lo dijeron que luego yo, vamos, yo me fui ahí tranquila. Y el llegar, que me explicaran más, ese día poder compartir con ustedes para la toma de fotos. O sea, el ambiente se sentía no como una sesión de fotos normal, ay, mira la fotito, o sea, no. Todo estaba como que, ¿cómo explico? La vibra entre todos era como un ambiente que tú estás en familia, no conocías a nadie, pero tú en ese momento como que siento que todos somos panas de hace años. Y de una vez como que había esa confianza, todo fue tan como emotivo, que una parte la verdad siento que fue una de las canciones de Mira que estaban ahí. Y no sé si solamente lloró ella o lloramos todos los que estaban. Creo que lloramos. Creo que varios. lloramos todos. Sí. Entonces, un momento como que, y solamente sin ella hablar, solamente verla y parada, ver las imágenes, uno como que, o sea, el sentimiento era compartido. O sea, yo siento lo que tú sientes y siento que eso se trató bastante la exposición. Una cosa fue ver las fotos, tomarlas, pero cuando llegó el día de la inauguración, primero, el montón de gente, 100%. que la verdad, chicas, yo las felicito, porque fue Gracias. la ubicación de ese museo era algo que llegar, por ejemplo, me costó, dije, pero cuando vi que llegar yo, pero la ubicación también por el tema del tranque Del West, total. pero fue bien total. Sí. Yo no vi persona o escuché un comentario que alguien se fue como, no, que te no, todo el mundo quedó como que, como decimos, creyendo algo nuevo. Muchas personas que pueden ser conocidas, amigas, algo para la comunidad, como usted lo dice. Algo que no puede encontrar a ver fotos de otras personas y Total. 100%. pero ver este espacio que de verdad también me marcó es parte de lo que siempre dije cuando tuvieron la oportunidad de ser reina el año pasado, es que no quería ser como la reina de la corona, quería poder como impactar o tener como esa conexión con otras niñas, otras jóvenes, y siento que forma parte del proyecto, que de verdad esto que me tomaron en cuenta, fue como ese punto que me faltaba dentro del año, que dije, Qué bonito. qué bonito poder participar en una comunidad, poder estar con otras mujeres maravillosas, ver sus historias, y no era solamente un título, o sea, lo que más allá y poder verlo plasmado en una foto, como que wow. Sí. Y de verdad todo el proyecto es espectacular. O sea, la inauguración, full, el proceso hermoso, y siento que todos, cada uno disfrutamos de hasta el día de hoy, a toda la gente. Va, no, de verdad, muchas gracias por esas palabras, por compartirlo con nosotras. La caja que está atrás son todos los comentarios de la gente que fue a la exposición y nosotras no, o sea, nosotras quedamos tan tocadas cuando terminó el proyecto o la expo, que nosotros dije, ¿será que nos reunimos a leerla? Y entonces estábamos y que, bueno, un día vamos a sacar. Y lo pospusimos, y fue, bueno, hay que leerla porque también es como cerrar esa primera parte o ese primer ciclo. Y como que esa caja contiene muchas cosas, sensaciones de personas, de cómo ellos vivieron esto. Porque nosotras vamos a tener como esa sensación de lo iniciamos, lo logramos, pero luego, mira, o sea, esto que nos cuenta Dash no teníamos ni idea porque Total. no sabíamos Total. que cómo todo el mundo vivió la exposición y los atravesó de forma distinta. Entonces,
hablamos ya de las experiencias del proceso creativo, los retos que tuvimos para con este proyecto, la recepción que tuvo, que justo Dash entró como anillo al dedo ahí contándonos, también cómo ella percibió el ambiente, porque yo estaba tan nerviosa que yo no recuerdo casi nada. Wow. O sea, yo estaba muy nerviosa. Yo me acuerdo que yo me senté con el mesero por allá, yo me senté bien atrás y yo estaba como que yo veía todo y yo veía a la gente y yo dije, wow, toda esta gente está aquí. O sea, yo no lo estaba entendiendo. No estabas y el señor me procesando. decía, ¿quieres agua? No. ¿Quieres vino? No. ¿Quieres algo? No. ¿Estás bien? Sí. Quiero O sea, correr. O sea, estaba como... Quiero correr. Como cuando tú quieres agarrar un tiempo y meterlo en una cajita y quedarte así como que poder revivirlo y entrar. O sea, era como una sensación muy loca y muy bonita. Entonces, ¿qué sientes que sigue para Negnesia 2026? Mina, cuéntanoslos todo. ¿Qué sientes que sigue para Bueno, Negnesia? hemos hablado mucho de qué queremos hacer, cómo este proyecto va a evolucionar y va a impactar en otros espacios. Siento que tenemos que seguir tomando los espacios. Creo que es importante los espacios públicos. Creo que es muy 100%. importante. Y te lo dije principalmente porque siento que hay muchas otras personas que no saben que hay museos en Panamá. Me encantaría que saliera de la ciudad de Panamá. Voy por eso. Y que saliera del país. O sea, porque 100%. yo siento que este proyecto debería y puede y tiene el potencial para ser internacional. O sea, yo sé que esto tranquilamente puede ir a Colombia, puede ir a Europa, puede ir a otros espacios. 100%. Esto, o sea, ya después de hacerlo aquí con Hecho todas... está. Ajá, ya después de exacto, hecho está. Ya después de haberlo hecho aquí con todas las cosas que tuvimos por delante, vamos a llamarle obstáculos, por decirlo así, si nosotros hicimos eso, yo creo que ya nosotros podemos hacer lo que sea. 100%. Sí, o sea, aquí... Y quiero aprovechar que tenemos nuevas invitadas en el programa. No, le puedo pasar este micrófono porque Mina nos compartió como su sentir y yo los bloqueos que no puedo recordar tanto ese día de la emoción, digámoslo así. Dash nos compartió cómo se sintió. Larisa nos contó un poco sobre su experiencia desde otros lados, sobre el soñar, el creer, que es un poco hasta donde ha ahondado esta conversación. Y quiero saber ustedes cómo sintieron, cómo vivieron esa experiencia Negnesia, desde su perspectiva, cuáles fueron como esos sentires y que ustedes dicen, wow, esto pasó y qué gustó y qué sienten que debe seguir para Negnesia 2026. Bueno, para mí, Negnesia, yo creo que, no recuerdo si lo compartí en ese momento, pero fue como un sueño hecho realidad. Era como mucho, y yo que he participado dentro del movimiento social afro-panameño, había muy pocos espacios de representación, había muchos espacios de lucha, de conversación, espacios visibles, pero espacios visibles desde esta narrativa como aceptada y conocida, que si la Feria Frantillana, que hay comida, baile, vamos, nos acercamos, disfrutamos, pero estos otros espacios donde hay crítica social, donde nos vemos en otra mirada, no existían. O eran como un poco, o solamente estaban como en la mirada de nosotros dentro de la comunidad. Así que poder tener este espacio donde, creo que lo que más me encantó fue una de las giras que hicieron con un grupo de niñas, y yo solo pude ver las fotos, pero ellas pudieran llegar y verse reflejadas de esta forma dentro de su territorio, ¿no? Porque también Panamá es un país que la representación negra en los medios es casi que nula, y la que hay siempre es estereotípica, y cuando vemos como estos ejemplos de fuera, Estados Unidos, que para nosotros es como muy cercano, se ve como muy lejano, porque hay como componentes culturales que todavía hacen falta, como que no nos dejan, como conectamos, pero no del todo. esa conexión, ¿no? Sí, claro, claro. Tener estas piezas y sobre todo como la diversidad también que se vio desde la presentación, el espacio para que cada una de nosotras tuviéramos como la oportunidad de vernos, y también abrió como esa puerta a nuevas conversaciones. 100%. A no dejar, sino como que no solamente resistir y batallar y crear espacios e iniciativas desde la lucha, el dolor, porque siempre obviamente nacen estos espacios desde el dolor, sino también hacerlo desde la belleza, desde lo bonito, desde ese que le llaman el Black Joy, que también nosotros podemos habitar esos espacios a veces
obviamente porque las problemáticas son tan profundas y el dolor es tan grande, la brecha es tan ancha todavía por sanar y cerrar, que obviamente nos conectamos con eso, pero que también hay oportunidad y espacio para conectarnos desde lo bonito, desde la belleza, desde el vernos en el otro. Total. Súper lindo, estoy totalmente de acuerdo con todo. Sí a todo, estáis presidenta, hombre. Sí. Feliz. Olis. Olis. Para mí, la mejor manera que yo tengo como de encapsular la experiencia de la iglesia fue como un abrazo de abuela, ¿sabes? Así lo sentí. O sea, no sé si, asumo que sí, ¿no? Muchos hemos tenido la experiencia. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, sentarme con mi abuela y mis primitas, ¿no? Y hablar y echar cuentos. Y como que esa conexión, ese compartir, esa calidez, creo que yo sentí en ese proyecto de la iglesia. Yo, ese proceso, al menos mío muy personal, de conectar con mi parte negra, comenzó en final de los 20. Yo siento que por mucho tiempo yo no me sentía dueña de mi identidad negra, ¿sabes? Por la manera en que crecí. Y yo creo que la iglesia arropa todas estas identidades, todas estas experiencias, pero de una manera muy segura, muy cálida, muy... Es como un abrazo de abuela, es una manera que puedo usar. Y me encantó ver como esas diferentes experiencias que viven las mujeres negras de Panamá, que a veces uno no se imagina, ¿no? Y que igual no hay representaciones. Y si las hay, no están bien representadas. Algo que me encantaría ver en la iglesia, quisiera ver a la iglesia en todas las aulas de clase alrededor de Panamá. Yo trabajo mucho también dando talleres de relaciones sanas en escuelas de Panamá o comunidades olvidadas por el gobierno y no llega. O sea, ese proyecto de la iglesia es tan poderoso y es tan importante que siento que lo tienen que ver todas desde pequeñas, o sea, desde la escuela, encontrarse, empezar esas conversaciones, de que lleven esas preguntas a sus casas, ¿no? Tener que hacerlas con su mamá, con sus tías, con su abuela, porque una vez que los elders se van, se pierden. Entonces, para mí, conectar con mi Alicia pequeña fue posible de una manera muy, muy amorosa, muy cálida, gracias a mi iglesia. Por eso sí Qué hermoso. Es tan poderoso y es tan necesario de que no muera, que continúe. Y que al final no es nuestro. Eso va a seguir pasando, ¿no? De manos, de voces en voces, y eso yo creo que es también lo bonito de la iglesia. Gracias. Thank you, chicas. Gracias a las dos por compartir. Y que salieron en el poema. Y por inspirarnos, por participar, por ser parte. Ellas salieron del poema, cortaron tela, fueron a parquear. O sea, ellas estuvieron en todo el proceso. Y escucharlas, también estoy de acuerdo con eso que mencionas, Negnesia. Debe habitar más espacio, debe llegar a más personas, justo lo que decía Mina, y que también hablamos con Nina, que es como querer estar en espacios también públicos y que no se quede solo en los museos, aunque era importante para nosotras y creo que por eso hicimos ese punto de partida. Queríamos habitar primero el museo, porque era una forma también de hacer un statement de que no, o sea, nosotros podemos poner estas fotos en las calles ahora, pero ya probamos que esas fotos pueden, merecen y estuvieron en un museo. Porque también pasa que como la calle es lo que más próximo tenemos y es lo que se espera que habitemos, o sea, cuando me refiero a la calle me refiero a espacios abiertos, públicos y apropiarnos y llegar, imponer. No, nosotros queríamos tener el sello para hablar de la negritud aprobado por el Gobierno Nacional de Panamá. Total. Apoyado, la verdad, tuvimos apoyo del Gobierno Nacional de Panamá. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque merecemos ocupar esos espacios, merecemos entregar un buen proyecto, un proyecto de calidad
que cuando fueron periodistas, tanto de la televisión nacional como de la prensa escrita, quedaron muy sorprendidos y veían a 3 personitas muy jóvenes Total. y era como que ustedes hicieron esto. Y sí. ¿Quién fue el curador? Nosotras. Nosotras, exacto. ¿Sabes? Si hay algo que quieras decir para cerrar, ¿con qué quieres que la gente se quede? Ya sea algo inspirador, algo muy mina para cerrar. ¿Qué le dirías a la gente que ve este capítulo? No, algo muy mina, no sé. Fluye. Bueno, en verdad, gracias por la invitación. En verdad lo aprecio mucho. Creo que esto era un momento que teníamos mucho tiempo que teníamos que hacer. 100%. Estos espacios son sumamente necesarios y honestamente no sé qué decir. Estoy muy agradecida de estar aquí. Eso sí es importante, agradezco a las personas que pudieron venir hoy a escucharnos. ¿Qué le quieres decir a esa persona que no se está atreviendo a hacer algo, que ha recibido una mala noticia Una así negativa. como tú, o en su caso que ni les respondieron? Hasta Bueno, tú peor. tumba esa puerta. Tú tumba esa puerta y tumba todas las puertas que estén por allí. O sea, yo siempre le he dicho a la gente que a mí lo que mejor me ha resultado es crearme mis propias oportunidades. La constancia, ser muy constante, ser muy revolucionario. Agarra todo eso que sientes, alegría, dolor, nostalgia, ira, lo que tengas allí y vuélvelo arte, por favor, que el mundo lo necesita y tú lo necesitas. Y es la manera a veces de sanar muchas cosas. 100%. Entonces, nada, yo siempre he dicho que todo el dolor que he podido experimentar en mi vida lo he hecho arte y me ha llevado a lugares muy hermosos. O sea, he podido transformarlo. Entonces te invito a que transformes también tu dolor, tu experiencia de vida, tu felicidad en eso, en algo que puedas inspirar de pronto a otros 100%. a que puedan hacer las cosas. 100%. El cielo es el límite, como quien dice, el cliché, pero sí, Sí. lo es. Así es, y bueno, Necnesia sigue, este 2026 seguimos soñando, seguimos trabajando para que Necnesia llegue a muchos más espacios con el propósito con el que iniciamos, que es hacerlo desde y para también compartir en comunidad, no solo llegar nosotras, sino dejar esa puerta abierta para que muchas más personas puedan ser parte de esta revolución.